De acuerdo con la famosa revista BBC, se estima que en el mundo hay más de 600 millones de automóviles, una cifra que está creciendo rápidamente, sobre todo en los países asiáticos, como es el ejemplo de China y otros mercados emergentes. Todos ellos necesitan un lugar de estacionamiento. Este es el claro ejemplo de Estados Unidos, donde la superficie de sus estacionamientos ocupan tierras equivalentes al tamaño de Puerto Rico. Es por ello que se considera muy importante conocer los fundamentos y aplicaciones de los estacionamientos. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar de los estacionamientos dentro de la rama de ingeniería de tránsito. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Joel Takuri, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y el día de hoy vamos a ver el tema de estacionamientos. Para ello es importante primero conocer algunas generalidades acerca de nuestro tema principal, como lo son sus tres elementos básicos, que están compuestos por el vehículo, la vía y la terminal. Todos estos conforman la planta física de cualquier sistema de transporte. Para el sistema de transporte por calles y carreteras, la terminal es un espacio de estacionamiento que indica el comienzo o el final de un determinado viaje. Un claro ejemplo de esta definición es nuestra terminal terrestre de la ciudad de Loja. Pero antes de esto debemos conocer qué es un estacionamiento. Debemos y es necesario conocer la definición de estacionamiento. Pues bien, para esta palabra existen dos conceptos. La primera es designada a la acción de detener y colocar de manera transitoria un automóvil o cualquier otro vehículo en un espacio que está destinado exclusivamente para ello. Y por otra parte, el segundo concepto, y que es el que vamos a emplear en esta ocasión, es aquel lugar o edificio que está diseñado para que varios, decenas o más vehículos se estacionen allí. En las grandes ciudades, los estacionamientos son lugares muy comunes como consecuencia de la enorme demanda de automóviles que se mueven, llegan a la ciudad y que en algún momento del día necesitan ser aparcados, ya que sus dueños deben hacer trámites, ir a trabajar, estudiar o entre otras actividades. Obviamente, estos espacios cobran una suma de dinero que variará de acuerdo al tiempo de permanencia del vehículo en los mismos. Asimismo, en las calles de la ciudad, no en todas obviamente, está permitido estacionar los automóviles, pero claro, esos espacios no pueden responder a la tremenda demanda de autos que circulan y que quieren estacionarse en las mismas. Es por eso que vuelvo y repito, es fundamental conocer fundamentos y aplicaciones de nuestro tema principal, que son los estacionamientos. Pues bien, como segundo inciso tenemos que para un espacio para estacionar este espacio puede estar ubicado en la calle, en el carril adyacente a las aceras. Como vamos a verlo, es en este caso podemos observar los vehículos como se encuentran estacionados en los carriles adyacentes a la acera. Cabe mencionar que esta ubicación está entre en la calle 10 de agosto y la que baja la Bernardo Valdivieso. Esta es la gobernación de Loja y este es nuestro parque central de la ciudad de Loja. También tenemos el caso en que algunos carriles adyacentes o separadores se encuentran fuera de la calle, ya puede ser en garajes, lotes o edificios privados, como es en este caso el lote privado del centro comercial Multiplaza La Pradera. Podemos observar cómo los vehículos se encuentran estacionados de diferente manera a la imagen anterior que vimos aquí. Esto debido a que existen diferentes tipos de estacionamientos de acuerdo a cómo sean ubicados los vehículos. De la misma manera, podemos observar cómo se encuentran estacionados
estas dos filas de vehículos en la parte exterior del centro comercial. De la misma manera, podemos observar cómo su ubicación es muy distinta a esta foto de aquí. Vuelvo y repito, esto debido a que, de acuerdo a la ubicación y otras características que veremos más adelante, existen varios tipos de estacionamientos. Dentro de las generalidades de nuestro tema, tenemos que considerar que de las 24 horas del día, un vehículo particular permanece estacionado aproximadamente 21 horas. De manera que, para que un sistema de transporte automotor sea eficiente, deberá disponer de espacios adecuados de estacionamiento en todos los lugares donde se generen viajes. Caso contrario, a consecuencia de esta mala planificación, serán resultantes las demoras, la congestión y, por supuesto, los costos adicionales asociados a estos inconvenientes. Otro inciso muy importante a considerar es que dentro de la ciudad de Loja, el número de vehículos privados ha aumentado o ha incrementado a tal punto de que se llega a rebasar la capacidad de infraestructura vial existente y planificada por las autoridades competentes. De manera que se dificulta la circulación, generando, como ya se mencionó, grandes demandas de espacios para estacionarse. Y siendo así, eh, viéndose la necesidad de reglamentar el estacionamiento en calles, como puede ser el uso del CIMER en algunas calles céntricas de la ciudad, o como puede ser el acondicionamiento de lotes, ya sea privados o públicos, o construir nuevos edificios para satisfacer estas demandas. Un ejemplo de este último, referente a la construcción de nuevos edificios para satisfacer estas demandas, puede ser en particular el proyecto de Sierra Nevada, que está ejecutándose por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja en la calle Marcelino Champañat, con la finalidad de poder abastecer la gran demanda que los estudiantes, tanto estudiantes como personal administrativo y docentes, han generado, debido a que cada uno acude a la universidad en vehículos propios, viéndose así en la necesidad de omitir o hacer caso omiso al sistema de buses que oferta la universidad, ya sea por distintas razones. Un error que suele suceder frecuentemente es no prever la demanda que puede llegar a existir, como podemos observar en esta imagen acerca de la ciudad de Tokio. Es algo obvio que estos conjuntos residenciales van a requerir de una mayor demanda de estacionamiento vehicular, por lo que, como comentaba, es un error que sucede frecuentemente el no prever o no anticiparse a la posible situación que pueda llegar a generarse, o a la posible demanda que pueda llegar a ser requerida para poder abastecer a los inquilinos de estas estructuras habitacionales. Bien, continuando con nuestro tema, a continuación vamos a ver algunas definiciones importantes para un mejor entendimiento de nuestro tema principal, que es los estacionamientos. Bien, como primer término tenemos el acomodador, el cual es un empleado que a la entrada y a la salida de un estacionamiento público, ya sea público o privado, estaciona y saca el vehículo. También es empleado el término de valet parking en ocasiones cuando algunos hoteles ofrecen este servicio. No obstante, este servicio está en aparcamientos públicos, está siendo menos utilizado debido a que se están empezando a implementar torres de estacionamiento, como es el ejemplo de la torre de estacionamiento automatizada de Volkswagen. Bien, como segundo término tenemos el ángulo de estacionamiento,
el cual es el ángulo que forma el eje longitudinal del vehículo estacionado con el pasillo de circulación. En este caso, imaginando que estos cuadraditos, estos rectángulos, perdón, fueran vehículos, bien, el ángulo de estacionamiento sería este ángulo de la parte de aquí, el ángulo que se forma respecto al eje longitudinal del vehículo, es decir, a la mitad del rectángulo, con el pasillo de circulación, que en este caso sería este de aquí, ¿verdad? Es decir, el pasillo de circulación vendría representado por esta línea vertical de aquí y el eje longitudinal del vehículo por la línea diagonal de aquí, formando de esta manera un ángulo de 60 grados. Como podemos observar, de acuerdo a estos estacionamientos, hay algunas medidas recomendadas tanto como para autos grandes y autos pequeños. Como podemos observar, aquí también tenemos ángulos de estacionamiento de 30 y de 45 grados, como podemos observar, y en autos ya un poco de dimensiones mayores, ángulos de 60 y de 90 grados. Bien, nuestro tercer término es el autoestacionamiento, que prácticamente es, es el cual efectúa el propio usuario al momento de estacionar y de sacar su vehículo, como podemos observar en esta imagen. También hay que mencionar que en esta acción el conductor efectúa y realiza algunas maniobras, las maniobras pertinentes para el correcto estacionamiento del vehículo. Bien, el siguiente término que tenemos es el cajón, el cual es un espacio destinado para estacionar su vehículo y como podemos observar aquí tenemos algunas dimensiones recomendadas tanto como para diferentes tipos de autos, tanto como para pequeño, estándar, grande y también el cajón para vehículos con personas discapacitadas que obviamente como podemos observar requieren de unas mayores dimensiones para el correcto desarrollo y desenvolvimiento de estas personas. Como cuarto término tenemos la caseta de cobro. Como vemos aquí en la foto, es un local que aloja a la persona que controla la entrada o salida de un estacionamiento y que cobra por el importe del mismo. También puede ser llamado garita y bueno, este es un ejemplo de este de aquí. El siguiente término es la circulación vertical. Como podemos observar, es el desplazamiento de los vehículos ya sea por su propio impulso o en elevadores, como podemos observar en la parte de aquí. Esto cabe mencionar que hace referencia a la torre de estacionamiento automatizado de Volkswagen que vimos anteriormente cuando se presentó las nuevas implementaciones que están suprimiendo al servicio de valet parking o acomodador. Y como podemos observar, el vehículo ingresa por la parte inferior de aquí y mediante los elevadores va ascendiendo y de acuerdo a la automatización de la torre va estacionando y ubicando los vehículos. Bien, seguidamente tenemos el claro. Como podemos observar, es la distancia horizontal libre entre dos apoyos o columnas de la estructura de un edificio, es decir, vendría a ser la distancia vertical desde esta columna, perdón, desde esta columna hasta esta columna, este vendría a ser nuestro claro, ¿verdad? Medido obviamente horizontalmente. Igual de la parte de aquí, perdón, de esta columna a esta columna, nuestro claro vendría a ser este de acá. Bien, seguidamente tenemos el estacionamiento, que como ya mencionamos anteriormente, tiene dos conceptos, la acción y efecto de estacionarse, y el segundo, que es el de nuestro interés, es el espacio, lote, solar o edificio destinado a la guarda o almacenamiento de vehículos, que cabe recordar que obviamente de acuerdo al tiempo que el vehículo permanezca en este sitio destinado para
el estacionamiento de vehículos, se le cobrará una tarifa u otra. Bien, seguidamente tenemos el estacionamiento en batería, que es aquel estacionamiento de vehículos que están posicionados continuamente de lado a lado, formando un ángulo, vendría a ser de 90 grados, como vimos ya en los ángulos de estacionamiento. Y este ángulo es formado ya sea por la parte trasera o por la parte frontal de los vehículos con respecto al carril de circulación. Como podemos observar, este es un aparcamiento en batería hacia adelante. Bien, también tenemos el estacionamiento en cordón, que son estacionamientos de vehículos uno tras otro, colocados de manera paralela o longitudinalmente a la circulación de, a la- al carril de circulación vehicular. Como podemos observar, aquí están tanto a la derecha como a la izquierda, están ubicados los vehículos de manera paralela, y como podemos observar, el eje longitudinal, es decir, la mitad del vehículo, es paralelo al carril de circulación vehicular. Como podemos observar, este de aquí, la 24 de mayo, es nuestro carril de circulación vehicular. Bien, también tenemos otro ejemplo finalmente de estacionamiento en batería. Eh, Esta imagen hace referencia al antiguo estacionamiento del Teatro Municipal Bolívar, que ahora, bueno, fue regenerado, y es un ejemplo de lo que vendría a ser el estacionamiento en batería. Como podemos observar, los ejes longitudinales de los vehículos forman ángulos de 90 grados con respecto a los carriles de circulación vehicular. Continuando con nuestra explicación de algunos términos o definiciones, tenemos también lo que es el estacionamiento en la calle, el cual hace referencia al estacionamiento realizado en vías públicas destinadas comúnmente al tránsito de vehículos. Como podemos observar, este es un ejemplo en la calle 18 de noviembre del estacionamiento en la calle. Seguidamente tenemos el estacionamiento fuera de la calle, y este estacionamiento se realiza fuera de la vía pública, es decir, en lotes o edificios privados. Como podemos observar, este es un ejemplo de este tipo de estacionamiento. Cabe indicar que este estacionamiento se encuentra dentro del campus de la universidad en la ciudad de Loja. También tenemos el edificio de estacionamiento, el cual es un edificio que está destinado netamente al fin o a la actividad de estacionar vehículos. Como podemos observar, aquí hay 6 edificios eh, destinados netamente al estacionamiento de vehículos. Este estacionamiento corresponde a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid, Barajas. Bien, seguidamente tenemos el parquímetro. Como podemos observar en la foto, es un aparato o una herramienta con mecanismo que mide el tiempo transcurrido desde la inserción de monedas hasta la salida del vehículo. Es decir, bueno, este mecanismo puede aceptar efectivo, tarjetas electrónicas, tarjetas de débito, de crédito, de muchos tipos en realidad. Y bueno, es verdad que con el tiempo han ido mejorando este tipo de mecanismos con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Y en definitiva, pues bueno, sirve para medir el tiempo que un vehículo permanece estacionado en un determinado lugar. Seguidamente tenemos el pasillo, que bueno, este es un espacio destinado a la circulación de vehículos dentro del estacionamiento. Puede ser de una dirección, bidireccional o de cualquiera de estos tipos. Ya es de acuerdo al diseño y al gestionamiento del parqueadero en sí. Bien, también tenemos lo que es la rampa, lo cual es un elemento estructural del edificio del estacionamiento que permite la circulación vertical de los vehículos. Es decir, ascienden por aquí, ya sea ascienden o descienden para ingresar
el estacionamiento disponible. Bueno, esta es una imagen obtenida, como se puede ver, de internet. No obstante, un claro ejemplo de este tipo de rampa lo podemos observar en el Gran Aquí, ubicado en el sector mayorista, que es de características y diseño muy similares al que podemos ver en la imagen. Bien, otro tipo que tenemos, otra definición dentro de nuestro glosario y que hace referencia a otro tipo de rampa es la rampa helicoidal, la cual es una rampa con desarrollo curvo, cuya proyección horizontal generalmente es circular. Como podemos observar, esto se realiza con la finalidad de que los vehículos puedan ascender o, o logren alcanzar diferentes niveles del edificio para poder ubicar su vehículo y estacionarse de una manera segura. Bien, también tenemos lo que es la rotación dentro de lo que es el tema de estacionamientos y hace referencia al número de veces al día en que se utiliza un espacio de estacionamiento, como por ejemplo puede ser este de aquí, esta plaza de aquí o este cajón, como ya se mencionó, y equivale al número de vehículos que lo utilizan en ese lapso. Es decir, si se mide por un ejemplo, por ejemplo, en 30 minutos o en una hora, comúnmente, en una hora, ¿cuántos vehículos han sido estacionados en este cajón? Esa es la definición de rotación. Bien, dentro también de lo que es la señalización tenemos dos tipos, la horizontal y la vertical. Primero, la horizontal. Son marcas en el pavimento como podemos observar, rayas blancas o de otro color, aunque generalmente suelen ser blancas, amarillas o en otros casos amarillas con negro. Y limitan los espacios de estacionamiento, pasos de peatones, líneas de parada y flechas direccionales de la circulación vehicular. Como ya se mencionó, también tenemos lo que son las señales verticales o el señalamiento vertical, que son señales fijadas, ya sean columnas, techos, paredes o postes propios, para informar a los conductores o peatones el camino a seguir o las restricciones existentes dentro de este estacionamiento. Finalmente también tenemos lo que son los topes, lo cual se coloca al extremo del espacio de estacionamiento para limitarlo. Bueno, en realidad existen diferentes tipos de topes, pero bueno, en particular este tipo de topes lo que busca, lo que pretende es detener o limitar el movimiento del vehículo para que no vaya a colisionar con la pared o con otro tipo o puede ser el caso de estacionamientos tipo batería, que no vaya a chocar a un carro que esté cercano. Ahora bien, una vez ya identificados algunas definiciones, vamos a proceder a observar algunos elementos definidos anteriormente y cómo representarlos con pinturas sobre el pavimento. Así es el ejemplo que tenemos para los estacionamientos en cordón o en paralelo. Se presentan tres tipos. El primero es el espacio cerrado, que podemos observar aquí. Y en la siguiente imagen vamos a poder observar, en este caso es el estacionamiento tipo cerrado. No obstante, este tipo, pues, como podemos observar, viene delimitado por líneas discontinuas. También, bueno, en este caso podemos observar el estacionamiento para personas con discapacidad, espacio tipo cerrado en un estacionamiento tipo batería, como podemos observar, eh, estos cajones cerrados. Bien, nuestro segundo tipo es el estacionamiento en T. Mediante esta imagen podemos observar lo que es el estacionamiento tipo T o tipo en T, aplicable tanto para estacionamientos en cordón o paralelo o para estacionamientos en batería. Posterior tenemos los estacionamientos de línea abierta sencilla, de igual manera aplicable tanto para estacionamientos en cordón o paralelo o estacionamientos en tipo o estacionamientos en batería. Aquí, como podemos observar, también es
es una variante del estacionamiento de espacio cerrado, no obstante, este ya viene con ángulos de inclinación que vamos a ver más adelante. Además de ello, se presentan algunas dimensiones y ubicaciones del parquímetro de acuerdo al tipo de estacionamiento. Como podemos observar aquí, este estacionamiento sería espacio cerrado en, en cordón o en paralelo. Además de ello, también se presentan algunas dimensiones recomendables, tanto de la ubicación del parquímetro, que tiene que ser, como podemos observar aquí, perpendicular al vehículo. Aquí en esta tablita podemos observar las dimensiones con su correspondiente ángulo de estacionamiento. Este de aquí es tanto aplicable, vuelvo y repito, para estacionamientos en batería, como podemos observar esta foto, o también aplicable para estacionamientos en tipo cordón o en paralelo. Bien, una vez ya identificados los elementos y mostrados, como pudimos ver aquí, vamos a proceder a hablar acerca de los tipos de estacionamientos, el cual el primero hace referencia a los estacionamientos en la vía pública. Pues bien, tradicionalmente los primeros estacionamientos que existieron fueron en las calles en el espacio ubicado adyacente a las aceras. Bueno, esto sucedía frente a las instalaciones comerciales, a los edificios de oficinas y frente a viviendas. Pues bien, un claro ejemplo de ello es este sistema de estacionamiento en cordón o en paralelo ubicado en la parte exterior de Multiplaza La Pradera, a pesar de no obstante contar con su lote privado para el estacionamiento de los posibles usuarios de este centro comercial. Como podemos ver, pues notablemente pierde propósito o se pierde el fin, la finalidad de las calles, que es la circulación y desde luego, pues obviamente va a disminuir su capacidad y nivel de servicio, tanto por el espacio ocupado de estacionamiento como por los movimientos y maniobras al momento de estacionarse. Es por ello y se recomienda que cuando existen volúmenes de tránsito bastante altos o importantes, o ya sea calles angostas, y en el caso de tener estacionamientos libres sobre la vía pública, se recomienda el siguiente tipo de estacionamiento, es decir, un estacionamiento en paralelo, ya que este estacionamiento representa una mayor seguridad a la hora de estacionarse, tanto para los conductores como para los vehículos, puesto que en los estacionamientos en ángulo la seguridad se merma, tanto para conductores como para vehículos, ya que al momento de eh, ya sea introducir el vehículo o eh, salir del cajón de estacionamiento, el ángulo de visibilidad es menor y la maniobra de salida, por lo tanto, es más riesgosa. Pues bien, también dentro de este tipo de estacionamientos, en la vía pública tenemos que puede ser el estacionamiento libre o el estacionamiento controlado. Pues bueno, el estacionamiento libre hace referencia al cual no existe ninguna restricción para dejar un vehículo cerca de la acera o del estacionamiento y es la forma más ideal para los conductores a la hora de encontrar un estacionamiento libre. No obstante, su uso no es equitativo. ¿Por qué? Pues porque un usuario puede demorarse horas en este espacio, en este cajón de estacionamiento, y lo que podría acarrear tal vez un posible congestionamiento de la vía o incomodidades a la hora de la circulación vehicular. Nuestro segundo tipo es el estacionamiento controlado y en este ya se disponen de señales o dispositivos que restringen el tiempo de utilización. El número de vehículos que se pueden estacionar en la calle será mayor mientras menos dure el tiempo de estacionamiento de cada vehículo, razón por la cual muchas autoridades de las principales ciudades han buscado la forma de limitar su duración. ¿Por qué? Pues con esto se logra llegar al objetivo de utilizar mejor los espacios, para que así un mayor número de gente disfrute del beneficio que ofrece estos sistemas de estacionamiento. Esto evidentemente es muy útil en las zonas comerciales, pues limitando el tiempo de estacionamiento se puede aumentar la oferta, término que veremos y analizaremos más adelante, ya que se eleva el número de vehículos,
que puede estacionarse a lo largo del día, aumentando la rotación de cada espacio. Este término de rotación de cada espacio, bueno, referente al término de rotación, también lo veremos a posterior y lo analizaremos un poco más a profundidad también. Bueno, pues el medio más utilizado para llevar el control del tiempo son los parquímetros, donde los tradicionales eran aparatos mecánicos, como podemos observar, con un sistema de reloj accionado por monedas, que cuando eran de cabeza sencilla se ubicaban tal como se indicó en la parte de aquí, a estas medidas de entre 30 a 60 centímetros desde eh, la vereda o guarnición. Pues bien, hoy en día, como todo ha evolucionado evidentemente, también se presentan y se ponen a la disponibilidad los parquímetros electrónicos o digitales, los cuales funcionan mediante el uso de tarjetas electrónicas, tarjetas de débito o de crédito. También algunos de ellos presentan la opción de ser operados mediante mensajes de texto desde el teléfono móvil o por internet y incluso hay algunos de ellos que todavía ofertan la disponibilidad de trabajar con monedas o con dinero en efectivo. Como podemos también ver en la imagen, este es un parquímetro un poco no tan actualizado como el que vimos en esta fotografía, pero es uno de los más comunes que suelen emplearse. Dentro de los tipos de estacionamientos existentes, tenemos también los estacionamientos ubicados fuera de la vía pública. Estos estacionamientos son la causa directa de la necesidad de disminuir los estacionamientos en la calle, en beneficio de los usuarios y del mejoramiento de la circulación vial. Pueden ubicarse en lotes o predios baldíos y en edificios. Pues bien, la ubicación de estacionamientos en lotes o predios baldíos obedece obviamente a la demanda de estacionamiento y a la disponibilidad en terrenos libres que puedan adaptarse a este servicio. Generalmente se encuentran descubiertos en predios con superficies pavimentadas o en terracerías, como podemos observar aquí, en terracerías especialmente acondicionadas. Pueden ser de servicio público o privado, operados por el sistema de autoservicio o por acomodadores y utilizados por los usuarios, utilizada por usuarios de corta y mediana duración, especialmente durante las horas hábiles del día. Dentro de estos estacionamientos se encuentran los del centro de la ciudad, como pueden ser un ejemplo los estacionamientos de los grandes centros deportivos como los estadios, los de plazas, también los de aeropuertos, en este caso del aeropuerto de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, o de las universidades, como puede ser un ejemplo de los estacionamientos dentro de nuestro campus universitario. Bien, pues también dentro de los edificios em, existen edificios de estacionamiento. Estos se suelen construir de manera subterránea o por encima del nivel de la calle. Este, como podemos observar, corresponde al segundo tipo, el cual está ubicado por encima del nivel de la calle y son especialmente acondicionados para este fin, que es el estacionamiento. La ubicación y el ubicar de edificios de estacionamiento en el centro de negocios de una ciudad tiende a eliminar, como ya mencionamos, la circulación innecesaria de vehículos que tratan de encontrar un lugar donde de estacionarse, donde puedan estacionar su vehículo de manera segura y por lo tanto mejoran el nivel de servicio en las calles cercanas, contribuyendo de manera indudable a contrarrestar el desequilibrio casi siempre existente entre la oferta y la demanda de estacionamiento en una zona. Igual que en el caso anterior, pueden ser de servicio público o privado, operados por acomodadores o de autoservicio. Pues bien, las tres fotografías que vamos a observar aquí muestran diversos elementos que componen estos tipos de edificios. La primera foto, esta de aquí, hace referencia a la importancia de tener una buena demarcación para la circulación de los vehículos en el interior de este estacionamiento, como podemos observar las, las flechas de circulación de los vehículos. Esta segunda fotografía hace referencia
a la conveniencia de tener suficiente espacio de almacenamiento a la entrada, sobre todo en las horas de máxima demanda. Y la última fotografía hace referencia que para espacios restringidos el sistema de elevadores, como podemos observar estos de aquí, pueden resolver el problema de manera muy eficiente, pero por lo general se requieren o se requerirían varios de estos mecanismos para poder ofertar un mecanismo de manera eficiente. Continuando con la explicación y también considerando unos elementos bastante importantes, vamos a analizar los términos de la oferta y la demanda. Pues bien, para conocer las características de estacionamiento de determinada zona, es necesario llevar a cabo ciertos inventarios y estudios que permitan establecer la demanda de espacios y verificar las necesidades físicas para así revisar o incrementar la oferta de espacios existentes. Uno de los estudios que se realizan en las ciudades modernas es el de usos del suelo o destino de los edificios y la necesidad correspondiente de espacios de estacionamiento. Pues bien, vamos a empezar por el primer término. ¿Qué es la oferta? Pues bien, la oferta se entiende por aquellos espacios disponibles de estacionamiento tanto en la vía pública como fuera de ella. Para cuantificarla se lleva a cabo un inventario físico de los espacios de estacionamiento disponibles. Como podemos ver aquí, para estacionamientos dentro de la calle o en la calle se realiza un inventario de los espacios existentes y de las restricciones que hay para estacionarse en dicha calle, pues habrá calles en las que se prohíba el estacionamiento. Este inventario se la realiza recorriendo calle por calle. En cada una de ellas se mide la longitud total de esta calle, se le resta la longitud de los espacios de estacionamiento prohibido y se deduce el número de vehículos que caben en esta longitud restante o disponible. Por otra parte, para estacionamientos fuera de la calle, en lotes y edificios, se puede obtener el dato con la administración del estacionamiento o contando directamente el número de espacios disponibles, como podemos ver en estos planos. Para este inventario es necesario contar con la ayuda de un mapa o un plano para localizar los edificios y lotes de estacionamiento, las calles donde se permite o se prohíbe el estacionamiento, el tipo de estacionamiento, ya sea en cordón o en ángulo, como podemos observar en esta imagen de aquí, o inclusive la presencia de parquímetros, como también los límites de tiempo de estacionamiento, entre otras variables. Por otra parte, ¿qué entendemos por demanda? Pues bien, por demanda es aquella información de dónde se estaciona la gente, por cuánto tiempo o su variación dentro y fuera de la vía pública. Representa también la necesidad de espacios para estacionarse o el número de vehículos que desean estacionarse con cierta duración o para un objetivo específico. Esta información se obtiene mediante la ubicación de observadores en varios puntos de la zona de estudio, cada uno de los cuales, dependiendo de la frecuencia de los estacionamientos, recorre una, dos, tres o cuatro cuadras, viendo todos los vehículos estacionados, anotando la hora de entrada y salida de cada uno de ellos. Es de esta manera que se determina la utilización y duración promedio de estacionamiento durante varios días. La anterior información se puede complementar con un aforo en cordón, que permite totalizar los vehículos que entran y salen de la zona en estudio, y así poder determinar la acumulación vehicular dentro del cordón o zona por horas del día, simplemente restando de los vehículos que entran de los que salen. Estas cifras comparadas con las del estudio de la oferta indicarán el número de vehículos que circulan en busca de estacionamiento durante ciertos periodos del día. Se han encontrado tiempos de estacionamiento cercanos a una hora para asuntos rápidos, como hacer compras, por ejemplo, o para otros diferentes tipos de actividades, como negocios. Los usuarios emplean desde la media hora hasta las 4 horas, siendo los casos de jefes de oficina o otros ciertos empleados que ocupan las 4 horas. No obstante, cabe señalar que es un porcentaje pequeño.
Ya conocidos estos dos términos, tanto la oferta como la demanda, podemos determinar el índice de rotación, que para un espacio en específico de estacionamiento se define como el número de veces que se usa dicho espacio durante un lapso de tiempo determinado. Es decir, cuántas veces o cuántos vehículos van a utilizar un cajón durante un determinado tiempo. Puede ser 10 minutos, 30 minutos, una hora o el tiempo que se establezca como tiempo de estudio. Para varios espacios de estacionamiento, el índice promedio de rotación I sub R en vehículos por cajón se calcula como índice de rotación I sub R es igual a la demanda sobre la oferta. Esta va a ser nuestra ecuación 14.1. Y como segunda ecuación 14.2 tenemos que el índice de rotación es igual al número de vehículos que se estacionan dividido para el número de espacios para estacionarse. Pues bien, también para un determinado periodo de estudio, el índice de rotación de un estacionamiento puede expresarse de la siguiente manera, donde índice de rotación es igual a la demanda de la oferta, donde el índice de rotación es la razón entre la demanda y la oferta, como vimos en la ecuación 14.1. De manera que la demanda es equivalente a el número de vehículos estacionados al inicio del estudio más el número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio dividido para la capacidad del estacionamiento en número de cajones disponibles. De esta ecuación de 14.3 podemos deducir la 14.4, donde la demanda es igual al número de vehículos estacionados en primeras instancias del estudio más el número de vehículos que entran durante el tiempo que se está realizando el estudio. Entonces, siendo de esta manera, si la demanda se especifica para una hora absoluta o como un promedio horario, las unidades del índice de rotación serán las siguientes. Índice de rotación es igual a el número de vehículos sobre hora sobre el cajón. Por lo anterior, se define la duración de sub E absoluta o media de estacionamiento como d sub E es igual a 1 dividido para el índice de rotación. Siendo también similar la ecuación siguiente donde la duración es igual a la razón entre 1 dividido para el índice de rotación que vimos aquí anteriormente, dándonos como resultado una ecuación donde el producto de horas por cajón dividido para el número de vehículos. Igualmente, el término la utilización o U sub C de la capacidad de un estacionamiento se calcula aplicando la siguiente expresión, donde U sub C es igual a oferta menos cajones vacíos dividido para la oferta, dando una equivalencia de C menos cajones vacíos sobre C. En otras palabras, U sub C indica el grado de ocupación que puede tener un determinado estacionamiento. Para un mejor entendimiento de esto, vamos a ver unos ejemplos a continuación que serán explicados mediante unas hojas de Excel. Bueno, para el primer ejemplo tenemos el siguiente enunciado donde nos dice que para un determinado espacio de estacionamiento es usado durante 4 horas de manera continua. Bien, tenemos en la tabla de datos del uso de las 4 horas, donde tenemos que la primera hora se emplearon 3 vehículos, la segunda, dos vehículos fueron estacionados en el cajón, en la tercera hora fueron estacionados 3 vehículos y en la cuarta hora fue el cajón ocupado por 4 vehículos, dándonos un total de vehículos de 12 vehículos que usaron el cajón durante las 4 horas. Bueno, para el primer ítem, que es el índice de rotación diaria para el periodo de 4 días, vamos a emplear la siguiente fórmula, la cual nos va a ayudar a calcular el índice de promedio de rotación para un determinado espacio. Recordemos que esta ecuación varía de acuerdo si es para un determinado espacio o para varios espacios. Como podemos observar, el índice de rotación del espacio de estacionamiento para cada hora son 3, 2, 3 y 4 respectivamente, es decir, cuántos vehículos utilizaron el cajón durante determinado tiempo, en este caso una hora.
Ya, entonces, bueno, vamos a proceder a esta fórmula, a emplearla para el índice de rotación. Vamos a usar la ecuación 1 y nuestro índice de rotación estará dado por la razón entre la demanda y la oferta. Como nos pide el índice de rotación para el periodo de 4 horas, entonces vamos a usar los 12 vehículos que fueron estacionados en el cajón durante las 4 horas para la oferta, que en este caso fue un cajón, ya que nos dice un determinado espacio de estacionamiento, no nos menciona una variedad de espacios, de manera que nuestro índice de rotación fue de 12 vehículos por cajón, es decir, en un solo cajón fueron estacionados 12 vehículos. Para nuestro segundo ítem, el cual nos pide el índice de rotación promedio por hora, pues vamos a hallar un promedio de cuántos vehículos fueron estacionados en una hora. Para ello vamos a usar esta segunda ecuación de aquí, índice de rotación promedio por hora, y esta fórmula de aquí. Pues bien, nos dice que el índice de rotación promedio por hora es la razón entre los vehículos y las horas dividido para el número de cajones. De manera que tenemos 12 vehículos que fueron estacionados durante las 4 horas para el cajón único que nos ofrecía el estacionamiento. De manera que haciendo los cálculos nos sale un índice de rotación promedio por hora de 3 vehículos por cajón por hora. Es decir, por cada hora el cajón fue ocupado por 3 vehículos. Y como último ítem, el cual nos solicita la duración media de este cajón, vamos a emplear la ecuación número 3, que está dada por esta de aquí, la cual nos va a ayudar a hallar la duración absoluta o media de estacionamiento, y viene dada por esta expresión. Como podemos ver, la duración, en este caso media, es la razón entre la unidad y nuestro índice de rotación promedio por hora. Pues bueno, como ya sabemos que nuestro índice de rotación promedio por hora está dada por esta expresión, pues simplemente vamos a reemplazar este valor en la parte de aquí, o como también podemos observar, la duración media está dada también por esta expresión de aquí, de manera que la vamos a calcular de las dos maneras. Primeramente por esta manera de aquí, y segundo por esta expresión de aquí. Bien, nuestra duración media, como ya expliqué de la primera forma, se obtiene de la siguiente manera: la razón entre la unidad y nuestro índice de rotación promedio por hora, que en este caso es 3, como podemos observar, y fue obtenido en el ítem anterior. Entonces procedemos a hacer la división 1 para 3 y nos sale 0.33 por cajón vehículo. Y de la segunda manera que expliqué, que estaba dada por esta expresión, horas por cajón dividido para vehículo, entonces vamos a dividir el número total de horas para el cual fue analizado nuestro cajón. Entonces, como se estudió durante un periodo de 4 horas y fue un solo espacio, se lo divide para el número de vehículos que ocuparon este cajón durante las 4 horas. De manera que dividiendo nos queda 4/12, que vendría a ser lo mismo que 0.33 horas por cajón por vehículo. Y como podemos observar, ambos valores son similares. Pero bien, ¿qué nos quiere decir este valor? Pues bueno, esto significa que durante el periodo de 4 horas, es decir, el periodo durante el cual fue estudiado o analizado nuestro espacio de estacionamiento, un vehículo permanece en dicho cajón un periodo promedio de 0.33 horas, que vendría a ser lo mismo que 19 minutos y 48 segundos, más o menos un valor promedio. Como segundo ejercicio, tenemos que durante un periodo de observación de 8 horas, perdón, 80 vehículos diferentes utilizaron 40 cajones de estacionamiento. En este ejercicio se desea conocer, primero, el índice de rotación diaria para el periodo de 8 horas. Segundo, el índice de rotación promedio por hora, y como último, la duración media. De manera que en este caso nuestros datos de partida van a ser que nuestro periodo de observación fue de 8 horas,
en el cual se estacionaron 80 vehículos y fueron ofertados 40 cajones de estacionamiento. Bueno, en este caso, nuestro índice promedio de rotación va a ser nuestra expresión para esta solicitud, o ese requerimiento va a ser distinto que el ejercicio anterior. En este caso, esta de aquí va a ser distinta a este de aquí, debido a que lo que se nos solicita es el índice de promedio de rotación, pero en este caso para varios espacios, donde está dado entre la razón del número de vehículos que se estacionan para el número de espacios para estacionarse. Entonces, para nuestro índice de rotación diaria para el periodo de 8 días, simplemente procedemos a dividir los 80 vehículos que fueron contabilizados que se estacionan para el número de cajones los cuales el espacio de estacionamiento ofrecía. De manera que tenemos un índice de rotación diaria de 2 vehículos por cajón durante el lapso o el periodo de 8 horas. Como segundo ítem tenemos, nos solicitan el índice de rotación promedio por hora. En este caso, este índice de rotación promedio por hora pues va a ser similar al del ejercicio anterior, de manera que procedemos a dividir los 80 vehículos que fueron estacionados durante las 8 horas para una oferta de 40 cajones. ¿Por qué se hace de esta manera? Pues porque como nos pide el índice de rotación promedio por hora, pues primero necesitamos hallar cuántos vehículos fueron estacionados en el lapso de una hora. Y este resultado lo vamos a dividir para el número de cajones que ofrece el espacio de estacionamiento. De manera que como índice de rotación promedio por hora tenemos que un valor de 0.25 vehículos por cajón por hora. Ya como última parte, para finalizar, para nuestra duración absoluta o media de estacionamiento, igual que el ejercicio anterior, está dada por esta expresión, donde vamos a conocer nuestro índice de rotación promedio por hora, y también lo podemos hallar de la siguiente manera, ya que vamos a explicar las dos formas. Entonces procedemos a dividir la unidad para nuestro índice de rotación promedio por hora, que en este caso es 0.25, arrojándonos un valor de 4 horas por cajón por vehículo. Y como segunda forma, pues vamos a hallar de la siguiente manera, multiplicando las 8 horas, que fue el periodo de observación, por el número de cajones disponibles para el número de vehículos que fueron estacionados en ese lapso de observación, dándonos un valor igual similar, 4 horas por cajón por vehículo. Se preguntarán tal vez de dónde viene esta expresión. Pues bueno, simple y sencillamente viene de la simplificación de esta fracción de aquí, donde vamos a multiplicar medios y extremos y bueno, finalmente nos va a dar esta expresión. Entonces, como conclusión, tenemos que durante el periodo de 8 horas, que es nuestro lapso de observación, un vehículo permanece en el estacionamiento 4 horas en promedio. Es decir, un vehículo más o menos permanece estacionado un lapso de 4 horas. Esto teniendo en cuenta que nuestro periodo de observación fue de 8 horas. Bien, continuando con la explicación acerca de nuestra temática, vamos a ver a continuación las normas de proyecto, que son requerimientos y consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de nosotros establecer o proponer un estacionamiento. Existen dos subdivisiones en las cuales hay que considerar primero los estacionamientos fuera de la vía pública y como segundo los estacionamientos que vienen a estar de la vía pública. Ya, bueno, en este caso estos estudios como fueron realizados el Departamento del Distrito Federal de México, pues se propusieron
y se analizaron las diferentes dimensiones de los vehículos registrados en el país de origen del autor del libro. De manera que se proponen en la siguiente tabla las dimensiones mínimas de los cajones de estacionamiento. Entonces se clasifican de acuerdo al tipo de automóvil, grandes y medianos y chicos. Y las dimensiones variarán en función del tipo de estacionamiento en el cual se vaya. Por lo que se propone la siguiente tabla de dimensiones. Bueno, en este caso son dimensiones mínimas de los cajones de estacionamiento y está en función del tipo de automóvil y de los tipos de estacionamiento que se presenten. En este caso, los tipos de automóviles que existen son grandes y medianos, y como segunda categoría los chicos. Y en el caso de dimensiones, está en función de si se estacionan en tipo batería o en tipo cordón. Ya, entonces, para grandes y medianos tenemos el siguiente valor en caso de que se estacionen en batería, sería de 5 metros de largo por 2.4 de ancho. Y esto en caso de que se estacionen en forma de batería. Y en caso de que se estacionen en forma de cordón, pues las dimensiones mínimas del cajón de estacionamiento será de 6 metros de largo y 2.4 metros de ancho. Y para el caso de los vehículos pequeños o chicos, pues en caso de que se estacionen en tipo batería, pues las dimensiones mínimas serían de 4.2 de largo por 2.2 de ancho. Y en caso de estacionamiento en tipo cordón, las dimensiones mínimas serían de 5 metros de largo por 2 de ancho. También hay que tener en cuenta las dimensiones para los pasillos de circulación, y como podemos ver aquí, dependen del ángulo de inclinación que disponen los cajones de estacionamiento. Siendo así que en esta tabla se presentan las dimensiones mínimas para los pasillos de estacionamiento. En caso de que nuestro ángulo, esta tabla está en función de los ángulos del cajón y en función también de los tipos de automóviles, ya sean grandes y medianos o chicos. Entonces, si nuestro cajón presenta un ángulo de estacionamiento de 30 grados, la anchura del pasillo será mínimo de 3 metros. Y en caso de que sean estacionados vehículos pequeños o sea un estacionamiento destinado netamente para vehículos pequeños, nuestro ancho mínimo de pasillo será de 2.7. Y así sucesivamente, como podemos ver con los valores de 45 grados, 60 grados y 90 grados. Bien, entonces en general se recomienda proyectar para automóviles grandes y medianos. Si existen limitaciones en el espacio disponible, pueden destinarse una parte del mismo estacionamiento para automóviles chicos. Como podemos observar, en este caso, pues bueno, ¿por qué se recomienda proyectar para automóviles grandes y medianos? Porque obviamente estas medidas o este ancho mínimo va a cumplir con los anchos mínimos que requieren los vehículos chicos. Es decir, como podemos observar, si tenemos un ancho mínimo de 3 metros, obviamente va a entrar un vehículo chico debido a que el ancho mínimo es de 12.7 metros. Esto para los anchos de pasillos. Bien, entonces ya con estos valores vamos a proceder a ver algunos ejemplos, en este caso para vehículos grandes y medianos. Por ejemplo, para cajones que se encuentran a 30 grados, como podemos observar, los cajones tenían aquí está, vamos a verlo, tenían cajones de 5 por 2.4, como podemos observar aquí, y de pasillo tenía como mínimo, debería tener un ancho de 3 metros. Entonces vendrían esto a ser una representación gráfica de las dimensiones o el dimensionamiento de la propuesta de cajones para estacionamientos. De otra parte tenemos cajones a 45 grados, como podemos observar, igual cumplen las dimensiones mínimas de 5 de largo por 2.40 de ancho, y viene en este caso el ancho de 3.30 debido a que es el ancho de pasillo. Como podemos observar, aquí estaba aquí a 45 grados, cajones para grandes automóviles grandes y medianos,
El ancho debería ser de 3.3, para 65 y para 96, como podemos observar aquí. Como se pueden dar cuenta, el largo y el ancho de los cajones no van a variar, porque esos recordemos que están en función del tipo de vehículo y en función también del tipo de estacionamiento, ya sea en batería o en cordón. En este caso, como son de batería, pues tienen estos valores. Si fueran en cordón, obviamente tendrían los otros valores que fueron presentados en la tabla anterior. Y para nuestros anchos de pasillo, pues son los valores que van a variar. Como pueden observar, en este caso, en cajones a 60 grados va a tener un ancho mínimo de 5 metros. Y en cajones ubicados a 90 grados van a tener un ancho mínimo de 6 metros, como ya vimos aquí en estos valores de acá. Bien, también tenemos lo que son la representación de las dimensiones mínimas para automóviles pequeños, como podemos observar. Lo que va a variar de igual manera, aquí son los valores del ancho mínimo de pasillo. A 30 y a 45 son iguales de 3 metros, ya que así lo establece la tabla de aquí. Ya. Para lo que vendría a ser en dimensiones del cajón, pues obviamente las dimensiones van a ser de 4.20 y de 2.20, y esas no van a variar, aún así varían los ángulos de inclinación de los cajones. Vuelvo y repito, aquí van a variar los anchos mínimos de los pasillos, de acuerdo y en función a cómo sean ubicados estos cajones. Bien, entonces continuando con algunas recomendaciones, en base también a las normativas y que son propuestas dentro de los estacionamientos, tenemos algunos tipos de rampa, entre los cuales están las rampas rectas entre pisos, rampas rectas entre medias plantas a alturas alternas, rampas helicoidales, estacionamiento de la propia rampa y estacionamiento por medios mecánicos. Entonces vamos a ver en la parte de aquí algunos ejemplos de estos. Como podemos ver, estos son las primeras 5, la A, B, C, D y E, son rampas entre pisos, y la F, G y H son rampas entre medias plantas, que son, como podemos ver, los tipos de rampas. Entonces tenemos, en el primer caso, como podemos observar, la rampa, el tipo de estacionamiento con descanso intermedio, tanto a la hora de ascender como descender, como podemos observar aquí, hay unas pequeñas zonas de descanso, por eso se llama con descanso intermedio. En esta de literal B hace referencia a, a una rampa o rampas encontradas de un sentido, es decir, las rampas de tanto de ascenso y descenso van a encontrarse o a coincidir. Tenemos también las rampas de doble sentido, en las cuales estas rampas mm, por, por lógica van a ser más anchas, ya que deberán albergar dos carriles, tanto de subida como de bajada. También tenemos las rampas sencillas sin cruces. Aquí podemos ver que las rampas de ascenso está una por un lado y la otra vendría esta de acá por otro lado. Por lo tanto, no se van a cruzar y se llama sencillas sin cruces. Y la última sería las sencillas con cruces. Como podemos observar, en estas, los carriles de ascenso al igual que encontradas en un sentido, se van a encontrarse. La diferencia con la anterior, la diferencia con las encontradas en un sentido es que, como podemos observar, tanto los dos carriles de ascenso como los dos carriles de bajada van a encontrarse en una en una sola zona, o en una misma zona, perdón. Y en las y en las sencillas con cruces, pues los carriles de ascenso estarán por un lado, como podemos ver aquí por la derecha, y los de descenso por la izquierda. Seguidamente tenemos las rampas entre medias plantas. Como podemos observar, estas son rampas de dos carriles. En estas vendría a ser de un solo carril. Y para esta rampa entre
medias plantas alturas, pues igual van a ser rampas alternadas, tanto una destinada para el ascenso y otra destinada para el descenso. Bien, también tenemos lo que son los estacionamientos en la propia rampa, para lo cual nos vamos a servir del siguiente gráfico. Tenemos en el primer caso lo que vienen a ser estacionamientos en rampa, en la misma rampa. En el primer caso están las de doble sentido, tienen diferente sentido, por eso el nombre. También tenemos las rampas de un sentido, en las cuales en estas rampas se van a ubicar los vehículos, si son de ascenso en una sola rampa y son de descenso por otra rampa. Y la C, D y E, como podemos ver, son estacionamiento en rampa de rampas entre pisos. Las rampas están separadas, en este caso el literal C, la una por el lado izquierdo y la otra por el flanco derecho. Las encontradas, si bien es cierto, parece que fuera una sola, pues no. En este caso una rampa está destinada simplemente para el ascenso, lo que viene a ser la flecha negra, y otra para el descenso. Lo que sí se van a encontrar o se van a poder observar o se van a ubicar las dos en una misma zona, pero no se van a intersecar. Y como último tenemos las paralelas, que bueno, en este caso la una va a ser de ascenso y la otra de descenso, simplemente que van a estar de manera contigua. Bien, entonces continuando, tenemos también las pendientes máximas en las rampas. En estacionamientos para autoservicio, la pendiente máxima deberá ser de un 13%, en estacionamiento por empleados de un 15%, y en estacionamientos en la propia rampa deberá tener una pendiente máxima del 6%. Bien, tercero, la anchura mínima de las líneas separadoras centrales, es decir, de las líneas separadoras de los carriles. Las rampas con doble sentido de circulación deberán tener una línea separadora central con una anchura mínima en rampas rectas 30 centímetros y en rampas curvas 45 centímetros. En este caso, las rampas con doble sentido de circulación fueron las que vimos, las que fueron presentadas en la parte de aquí a acá. En estas de aquí, de doble sentido, como nos dice, para el ancho mínimo en rampas rectas deberá ser de 30 centímetros, es decir, en estas deberán tener un ancho de la línea de separación de carriles de 30 centímetros, y en rampas curvas vendría a ser de 45 centímetros. Bien, la altura de las guarniciones. Las guarniciones deberán tener una altura mínima de 15 centímetros en todos los casos. Pero guarniciones, ¿qué entienden por guarniciones? Bueno, aquí en esta imagen se presenta para la explicación de las guarniciones, que viene a ser la zona en la cual limita la zona verde con la carretera. Vendrían a ser los perfiles o los bloques que pueden estar construidos de diferentes materiales y suelen ser enterrados para la separación tanto de la calzada como de la zona verde. Vendrían a ser estos de aquí. Y bueno, también tenemos por cultura general, pues algunos tipos de guarniciones en recta, convexa R500, rodilla, convexa R220. Tal vez para que se ubiquen un poco mejor este tipo de guarniciones, no sé si han observado ahora en la regeneración o en zonas donde se hacen las veredas, son esos perfiles que van delimitando la calzada con las banquetas. Ya las banquetas, recordemos que son las zonas destinadas para la circulación de los peatones. Y también vamos a hablar acerca de la anchura mínima de estos elementos. En rectas serán de 30 centímetros y en curvas de 50 centímetros. La altura libre de los pisos. El primer piso deberá tener una altura libre de 2.65 en referencia al nivel cero del suelo. Y los demás deberán tener un espaciado mínimo de 2.10 metros. La superficie referente al estacionamiento, pues la superficie mínima recomendable para un edificio de estacionamiento con rampas es de 930 metros cuadrados. Un ejemplo de esto podría ser que tenga 31 de frente y 31
de fondo. La anchura mínima de las rampas. La anchura mínima libre de las rampas en recta será de 2.5 metros por carril. La rampa es de doble sentido, pues tendrá 2.5 del carril de ascenso y 2.5 del carril de descenso. Para los pasillos de circulación, los pasillos de circulación en curva deberán tener un radio de giro mínimo de 7.50 metros al eje y una anchura mínima libre de 3.50. En rampas helicoidales, nuestro radio de giro mínimo al eje del carril interior será de 7.50 metros, como mínimo, teniendo una anchura mínima del carril interior de 3.50 y anchura mínima del carril exterior de 3.20 metros, y con una sobreelevación máxima o peralta de 0.10 metros por mil. Algo muy importante a considerar son los tramos de transición. Estos serán presentados en rectas con pendientes mayores al 12% y deberán construirse tramos de transición tanto a la entrada como a la salida. Y aquí lo vamos a presentar para un mejor entendimiento. Suponiendo que esta fuera la entrada, la rampa de acceso a un nivel superior del edificio de estacionamiento, y siempre que la rampa tenga una pendiente mayor a 12% hasta 15%, deberán hacerse, como vemos aquí, unos tramos de transición tanto a la entrada de esta rampa como a la salida. Y estos tramos de transición deberán tener un ancho mínimo de 3.60 metros cada uno, considerando esta longitud de manera horizontal, y nuestra pendiente deberá ser de un 6% en estos tramos de transición. Es decir, ¿cómo hacemos para que se cumpla estos 3.60? Pues a partir desde donde inicia hacia atrás podemos marcar una distancia de 1.80 metros, y desde donde inicia igual de aquí para acá 1.80, lo que nos vendría a dar una transición de 3.60 como mínimo, lo que se establece. Y entonces, ya teniendo nuestro inicio y nuestro fin de tramo de transición, simplemente se delimitaría y le deberíamos dar la pendiente de un 6%. Ya, bueno, a continuación vamos a ver otro ejemplo, ya finalmente, para poder entender un poco mejor lo que viene a ser este tema de estacionamientos. Entonces, para nuestro último ejercicio tenemos lo siguiente. Nos dice que en una zona céntrica de la ciudad de Loja, la cual es frecuentada durante los viernes durante horas de la noche, los usuarios buscan estacionarse en la vía pública con la finalidad de tener los locales más cerca, siendo que se realizó un estudio de oferta sobre la manzana presentada en la imagen. Esta imagen de aquí, que ya la veremos a continuación con más detalle. En esta misma manzana, de igual manera, se hizo un levantamiento de la demanda de estacionamientos sobre la vía, en el lapso comprendido entre las 9:45 y las 11:45, arrojando los resultados en la tabla, de esta tabla de aquí. Entonces se pide primero calcular los índices de eficiencia en la calle 15A, en esta calle de aquí, y los índices de eficiencia en la manzana 2, en lo que vendría a ser toda esta manzana. Entonces, adentrándonos un poco más ya en la imagen, ya. Para el levantamiento de información de la demanda de estacionamientos sobre la vía pública se empleó el método de lectura de placas de los vehículos estacionados, tomando o anotando más bien los 3 últimos dígitos de las placas. La lectura de las placas de los vehículos estacionados se inició en la esquina de la calle 15A con la avenida 9A, es decir, en esta esquina, y a posterior se los fue realizando el recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj. La oferta de cajones de estacionamientos de esta figura y presentados aquí en las tablas, en la tabla de aquí, estos espacios, fue directamente observada en el momento de la toma de la demanda de vehículos estacionados, enumerando cada cajón desde el 1 hacia adelante, como ya dije, en sentido contrario a las manecillas de reloj. Es por ello que aquí hay 14 cajones, aquí hay 13 cajones, aquí vuelven a haber 14 y finalmente aquí hay 17. Hay que también tener en cuenta
las entradas a los garages en cada una de las calles. Es importante aclarar que la información levantada en cada cuadra corresponde a la utilización del cajón durante una hora. Entonces, para la calle 15A, como podemos ver aquí, el primer levantamiento se realizó a las 9:45 y el segundo recorrido se lo realizó a las 10:45. En este sentido, como el cajón número 7 aparece vacío como en el primer recorrido y ocupado en el segundo, se asume que permaneció vacío en promedio el 50% del tiempo, es decir, o que vendría a ser lo mismo, que se ocupó el 50% del tiempo. Por lo tanto, para toda la cuadra de la calle 15A, el número neto de cajones vacíos es de 2.5. ¿Y cómo se obtiene este valor de 2.5? Pues contabilizando los espacios vacíos, y como se tiene en cuenta que permaneció ocupado el 50% del tiempo, entonces se lo multiplica por 0.5 y nos dan esos respectivos valores. Finalmente, la demanda vehicular de estacionamiento en cada una de las calles va a ser determinado mediante la siguiente ecuación de la demanda, que es igual a los vehículos que permanecen, que ya están estacionados, más los vehículos que llegan a estacionar. Contabilizando estos vehículos, tenemos que aquí en la primera hora se tuvieron 9 vehículos que se estacionaron, en la segunda se tuvieron de la misma manera 9 vehículos. Esto significa que el vehículo permaneció estacionado, es decir, este vehículo permaneció estacionado durante el segundo levantamiento, teniendo así una demanda en la calle 15A de 18 vehículos. Entonces, conocido la oferta y la demanda, y con el propósito de caracterizar el estacionamiento, mediante la comparación entre la demanda y la oferta, a continuación se determinarán los siguientes indicadores de eficiencia. En el literal A, como nos pide los índices de eficiencia de la calle 15A, vamos a empezar primero por el índice de rotación de área para el periodo de 1 hora, ya que los periodos que se realizaron de observación fueron de 1 hora cada uno. Entonces aquí vamos a aplicar la ecuación número 2, en la cual nos dice que el índice de rotación diaria para el periodo de 1 hora es igual al número de vehículos que se estacionan dividido por el número de espacios para estacionarse. De manera que vamos a considerar estos datos de aquí, ya que el primer literal nos pide de la calle 15A, de manera que nuestra demanda fue de 18 vehículos y nuestra oferta fue de 14 vehículos. Haciendo la respectiva división, obtenemos un índice de rotación de 1.29 vehículos por cajón por hora. Segundo, tenemos la duración media de estacionamiento, para lo cual haremos uso de la tercera ecuación. Como ya vimos, hay dos formas de calcularlo. La primera es esta, utilizando esta expresión hasta lo que está sombreado, y la segunda forma utilizando esta segunda expresión. Entonces, como ya tenemos que nuestro índice de rotación diaria para el periodo de 1 hora va a ser de 1.29, en este caso este índice de rotación va a ser igual al índice de rotación promedio, ya que estamos dividiendo el número de vehículos que se estacionan en 1 hora para los espacios disponibles, siendo así que se van a dividir la unidad dividido para este valor, y nos arroja un valor de 0.78 horas por cajón por vehículo. Y como segunda forma, multiplicamos nuestra hora, que fue el periodo de observación de cada observación, por el número de cajones disponibles dividido para el número de vehículos que se estacionaron, y obteniendo un similar valor al obtenido en la primera forma. Y ya tercero, utilizando la ecuación número 4, la cual nos va a ayudar a hallar la capacidad de estacionamiento, y para ello vamos a emplear los dos términos que son de la oferta primero y luego los cajones vacíos. Como tenemos en nuestra oferta 14 espacios para estacionar, a esto le vamos a restar los cajones vacíos, ¿verdad? Como ya expliqué, los cajones vacíos en este caso va a ser 2.5, y este valor se obtiene de multiplicar los espacios vacíos, que en este caso son 5, multiplicados por el 50%, ya que se considera que se permanecen ocupados el 50% del tiempo. Entonces se obtiene este valor de 2.5, y haciendo el proceso
respectivo se tiene un valor de 82.10%, que finalmente como conclusión tenemos que con nuestro 82.10% podemos interpretar que tenemos una reserva de capacidad de 17.9%, es decir, tenemos un margen o un porcentaje de reserva para posibles vehículos que puedan llegar a estacionarse. Como segundo literal nos pide el cálculo de los índices de eficiencia de la manzana 2. En este caso vamos a emplear los valores que corresponden a toda la manzana que están aquí mostrados. La oferta es la sumatoria de cada una de las ofertas en las calles. Como podemos observar, la oferta de la calle 15A, de la avenida 9, de la calle 16 y de la avenida 9A. Estas son la demanda, en este caso, que vendría a ser 72 vehículos. La demanda, por otro lado, es la sumatoria de los cajones disponibles en cada una de las calles. Entonces, haciendo la sumatoria de las ofertas 14, 13, 14 y 17, tenemos un valor de 58 cajones disponibles en toda la manzana. Y de cajones vacíos, pues en este caso vamos el proceso que hicimos para obtener el valor de 2.5 lo vamos a aplicar tanto para la cuadra de la avenida 9, la cuadra de la calle 16 y la cuadra de la avenida 9A. Y vamos a sumar estos valores y nos va a dar un valor de 7.5. Entonces ya con estos valores de oferta y demanda vamos a proceder a hacer casi el similar procedimiento que hicimos para la calle 15A. Entonces nuestro índice de rotación diaria para el periodo de una hora va a ser el número de vehículos que se estacionaron durante una hora dividido para la oferta o cajones que ofrecía toda esta manzana, siendo 72 vehículos dividido para 58 cajones, obteniendo un valor de índice de rotación para el periodo de una hora de 1.24 vehículos por cajón por hora. Como segundo literal, nuestra duración media de estacionamiento, como ya indiqué, este índice de rotación diaria va a ser igual al índice de rotación promedio, ya que estamos dividiendo el número de vehículos que se estacionan en una hora para los espacios disponibles. De manera que se divide la unidad para 1.24 y tenemos 0.81 horas. Y de la segunda forma multiplicamos la hora del periodo de observación por el número de cajones disponibles dividido para los vehículos que se estacionaron durante ese periodo de observación. De igual manera obtenemos 0.81 horas por cajón per vehículo. Finalmente, para la utilización de la capacidad vamos a emplear la oferta, que en este caso fueron 58 espacios que se nos brindan para estacionar, y el restado a los cajones vacíos, que ya indiqué cómo se sacaban, obteniendo un resultado de 87.10%. Por otra parte, se interpreta que tenemos una reserva de capacidad de 12.9%, es decir, en toda la manzana el porcentaje de reserva de capacidad es un 5% menor, ya que el anterior de la calle 15A, nuestra reserva de capacidad era de 17.9. También hay que considerar que la duración media de estacionamiento es inversamente proporcional al índice de rotación para el periodo de una hora. Es decir, si aquí obtenemos un valor mayor, como en el caso de la calle 15A, nuestra duración media de estacionamiento va a ser menor. Por el contrario, como en este caso, si nuestro índice de rotación es menor, vamos a tener un mayor tiempo de estacionamiento. ¿Qué quiere decir? Pues bien, en otras palabras, esto quiere decir que en un cajón, si un vehículo permanece estacionado más tiempo, van a poder estacionarse menos vehículos. Es decir, un vehículo en una hora va a ocupar va a estar estacionado más tiempo en ese cajón, por lo que el tiempo de estacionamiento para otro vehículo se va a reducir. Por otra parte, si el vehículo dentro de esa hora permanece el menor tiempo posible estacionado en ese cajón, el tiempo para que se estacionen otros vehículos va a ser mucho mayor. Es decir, un ejemplo, si tenemos un cajón, un vehículo está estacionado 25 minutos, sale, otro vehículo llega y está estacionado otros 25 minutos, sale y le quedarían 10 minutos para otro. Es decir, podría entrar otro vehículo que se estacione unos 10 minutos, entrando así 3 vehículos. Por el contrario, si un vehículo se estaciona y está 30 minutos, llega otro y está otros 30 minutos, van a reducirse
el tiempo de estacionamiento y con ello va a aumentarse el índice de rotación. Bueno, eso ha sido la clase de hoy, la explicación referente al tema de estacionamientos. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda, inquietud, háganmelo saber en los comentarios. Hasta una próxima ocasión.